Capítulo 6. Diciembre de 1882. La señorita Rowland no brincaba por encima de las piedras. Las lanzaba. Unas capas de hielo delgado de color marrón se adherían a las dos orillas del riachuelo, pero una estrecha banda de agua seguía corriendo libre en el centro. Era en esta parte del arroyo donde lanzaba las piedras, plop, plop, plop. No había ningún ritmo particular en sus lanzamientos. A veces, tiraba una docena de guijarros en rápida sucesión, otras, pasaba un minuto o más entre dos plops. Era como si subrayara su propio estado mental, impaciencia seguida de un periodo de contemplación, superado por otra racha de agitación. Cuando ya no quedaron más piedras, se sentó en un tocón de árbol, con la barbilla apoyada en una rodilla y su larga y lúgubre capa azul azotándole los tobillos con las constantes ráfagas de viento. Desde donde estaba Camden, en la parte superior de la orilla opuesta, no podía verle la cara, oculta por el ala del sombrero. Pero percibía la soledad que emanaba de ella, una soledad que despertaba ecos en algún sitio muy dentro de él. No había podido pensar en nada que no fuera ella. Años atrás, había acabado aceptando que cortejara a Teodora, una mujer que no podía tomar una decisión respecto a él y a la que no había visto desde hacía 1 año y medio, no le impedía caer en otras tentaciones aquí y ahora. Por alguna razón, un hombre joven, con bastante atractivo y comedimiento sexual, planteaba un desafío irresistible para determinado grupo de mujeres, de todas las clases sociales y en todas las capitales de Europa. Si le hubieran dado un franco, un marco o un rublo cada vez que le habían hecho proposiciones, desde la edad de 16 años en adelante, se habría podido retirar al campo y vivir como un caballero acomodado. Las había rechazado a todas con tacto y dignidad, cuando era posible, y con ingenio cuando no lo era. Un hombre de honor no profesaba amor a una única mujer mientras recibía en su cama, con los brazos abiertos, a muchas otras. No era fácil, pero se podía hacer. Estar muy ocupado ayudaba. No ser contrario moral o filosóficamente al alivio solitario también. Sumergirse en el campo que había elegido, las ecuaciones termodinámicas y el cálculo avanzado, tendía a mantener la cabeza lejos de pechos y nalgas. Pero ahora nada de eso le servía de ayuda. Trabajaba de la mañana a la noche, ocupándose de aquella propiedad monstruosa que era 12 Pillars y, sin embargo, la señorita Rowland invadía todos sus pensamientos. Lo que hacía en la intimidad de su dormitorio solo creaba más fantasía sobre ella, que lo tenían todo el día siguiente en un estado de agitación. Pensar en sus pechos y nalgas, por no hablar de sus ojos taciturnos y hambrientos y su espesa y fresca mata de pelo, lo volvía lento y torpe ante sencillas ecuaciones de segundo grado y absolutamente incapaz ante las integrales de los logaritmos. Además, si solo se tratara de simple y rampante deseo, sería perfectamente comprensible en un hombre joven con apetitos sanos, que se negaba tercamente a rendir su virginidad. Pero deseaba algo más que tocarla. Quería conocerla. La madre de Teodora, por dominante y decidida que fuera, no le llegaba ni a la suela de los zapatos a la señora Rowland, la diosa madre de todas las mamas ambiciosas. Por lo menos, la condesa von Weppenburg tenía la excusa de ser pobre y necesitar la seguridad de una hija bien casada, mientras que a la señora Rowland la movía, eso creía él, su propia ambición insatisfecha, que la hacía blandir un látigo más implacable que el de cualquiera de los lugartenientes de Belcebú. Sin embargo, la señorita Rowland no temía a su madre en lo más mínimo. Si acaso, era la señora Rowland la que se sentía intimidada por su hija, asombrada más allá de todas sus expectativas por esta Aníbal de la escalada social, que conseguía llevar sus elefantes cargados de libras esterlinas a través de los ficticios Alpes del desdén aristocrático para causar estragos en una sociedad londinense desprevenida. 2 días después de su encuentro casual, hizo una visita oficial a los Rowland en compañía de sus padres y de sus hermanos, Claudia y un aburrido Christopher. Claudia, impresionada por los mármoles griegos, los muebles Luis XIV y los cuadros renacentistas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, rogó que le permitieran recorrer Briarmeadow. Mientras sus padres continuaban conversando con la señora Rowland, la señorita Rowland acompañó amablemente a los 3 jóvenes visitantes por los salones, la biblioteca y el solarium. Christopher estaba cada vez más impaciente y, finalmente, en la galería, ante un retrato en miniatura de Carrington, que éste debió de darle a la señorita Rowland con ocasión de su compromiso, perdió sus modales sociales y volvió a la grosería de los 14 años. Madre siempre dice que el primo Carrington era un ejemplo horrible, afirmó Christopher. Supongo que usted se casará con cualquier sinvergüenza que tenga una corona ducal. Ella ni siquiera perdió el paso. Milord Christopher, con los recursos agotados de su familia y su enorme encanto personal,
le pronostico que se casará con cualquier heredera que quiera aceptarlo, que tenga una buena dentadura y sepa leer y escribir será algo estrictamente opcional. A Camden le dolía la cara del esfuerzo que tenía que hacer para no soltar una carcajada ante la consternación de su hermano. Puede que Christopher fuera un asno, pero seguía siendo hijo de un duque inglés y nieto de un príncipe bávaro. Otra joven en su lugar, percibiendo la inferioridad de su posición, habría soportado su grosería o, como mucho, se habría reído. Pero ella golpeó al chico con fuerza y lo puso en su lugar con la eficacia sin miramientos de un depredador nato. A diferencia de su madre, que adornaba la casa con recuerdos sutiles de su erudición, bronces de Micenas, sellos posiblemente más viejos de la isla de Creta, fragmentos de papiros enmarcados en cristal que se remontaban a la época de los faraones, la señorita Rowland no sentía ninguna necesidad de demostrarle al mundo que sabía distinguir a Antífanes de Aristófanes. Estaba bien, gracias, siendo la hija de un hombre cuyos antepasados, solo unas generaciones atrás, habían lavado la ropa y acarreado el carbón para aquellas elevadas familias en las que ella tenía intención de entrar por medio del matrimonio. Admiró su seguridad. Ella sabía lo que valía y no fingía ser otra cosa para los que la juzgaban por su parentela. Pero al negarse a mostrarse agradable y tolerar a los ineptos, se había condenado a seguir un camino solitario, tanto en la derrota como en la victoria. Camden caminó con su caballo por la pendiente hasta que estuvo al borde del agua y entonces montó para cruzar al otro lado. En cuando llegó a terreno seco, desmontó y ató al animal. Para entonces, ella ya estaba de pie sacudiéndose el polvo de la falda. Señorita Rowland. Obedeciendo a un impulso no le tendió la mano, sino que la cogió por los hombros y la besó en las dos mejillas, frías y satinadas. Seguía siendo forastero en estos parajes y no le importaba aprovecharse de ello. Le ruego que me disculpe. Por un momento he pensado que todavía estaba en Francia. Sus miradas se encontraron. Los ojos de ella eran completamente negros y era imposible distinguir el límite entre la pupila y el iris desde una distancia civilizada. Ella bajó los ojos un momento y sus pestañas destacaron largas y llamativas sobre la palidez de la piel. Luego volvió a mirarlo. No es necesario disculparse, milord. Es del todo aceptable coquetear con una joven con la que no tiene intención de casarse. No me importa. Debería haberse sentido violento, pero no fue así. ¿Usted coquetea con los hombres con quienes no tiene intención de casarse? Por supuesto que no, respondió ella. Ni siquiera coqueteo con los hombres con quienes sí planeo casarme. Su querida tigresa. Toda altiva durante el día y toda pasión por la noche. Claro, lo que hace es hablarles de sus libros de contabilidad, dijo, pinchándola. Listo la hizo sonreír levemente. Prefiero el método directo. Se citó solo con esas palabras. Si su manera de abordarlo aquella noche hubiera sido solo un poco más directa, la habría retenido en la cama tanto tiempo que la propia señora Rowland los habría descubierto. Hace frío, le dijo. Debería estar en casa. Aquí el invierno no se podía comparar con el del auténtico norte, donde las temperaturas llegaban a ser tan bajas que necesitaría mucho más que una taza de chocolate caliente para calentarse, le haría falta una botella de vodka y el cuerpo desnudo de un hombre. Ella suspiró. Lo sé. Casi no siento los dedos de los pies. Pero es la única manera de tener un poco de paz, lejos de mi madre. No ha dejado de hablar de usted desde que estuvo en casa. Y no quiere convencerse de que ya he hecho todo lo que he podido para convertirlo en su yerno. Después de mi éxito con Carrington, cree que solo tengo que desearlo para que cualquier hombre dé un paso al frente y me ofrezca su mano. Yo podría disipar sus ilusiones, dijo él. Gigi negó con la cabeza. Mamá conoció a la señorita von Weppenburg la temporada pasada. Yo no quisiera de ninguna manera ofender a la señorita von Weppenburg, pero nada que usted pueda decir convencerá a mi madre de que yo no soy un partido mejor para usted. Era difícil discutir aquello. Incluso más difícil resultaba recordar sus más nobles intenciones allí, junto a ella, sabiendo que ella lo deseaba con el ardor escondido de un escéptico, sabiendo exactamente cómo se sentiría debajo de él. Pero no debía pensar solo en él. Teodora lo necesitaba. Este mundo la asustaba, no podía abandonarla a los caprichos de la fortuna. La señorita Rowland miró la hora en el pequeño reloj que colgaba de su muñeca. Caramba. Ya son las 3:30. Será mejor que vuelva a casa, de lo contrario mi madre empezará a buscarme por todas partes. Le tendió la mano. Que tenga un buen día, Lord Tremaine.
Él estrechó la mano, pero no se la soltó cuando se suponía que tenía que hacerlo. No quería que se marchara. Quería algo, no hacer el amor desenfrenadamente como en sus fantasías, sino algo razonable y medio decente que la retuviera junto a él un poco más. Solo que su inteligencia lo había abandonado. No se le ocurría nada. Y no podía soltarle la mano. La cabeza de Gigi era un caos de esperanzas y temores en conflicto. En un primer momento los dos habían exhibido sus mejores modales, siguiendo la establecida coreografía del decoro hasta el último paso y el último giro. Ahora lo único que ella sabía es que él le daría una disculpa o un beso. No recibió ninguna de las dos cosas. Él se limitó a dar un paso atrás, ladear la cabeza y sonreír compungido. Ha sido una torpeza por mi parte, ¿verdad? Y nada más. Nada de titubeos, tratando de dar una explicación, nada de incomodidad, ninguna oportunidad para que ella le exigiera una compensación sin parecer palurda o histérica. Lo miró con hosca admiración. Ese hombre sabía mucho más de las situaciones potencialmente comprometedoras de lo que había sospechado. La facilidad con que se había librado era a la vez impresionante e inquietante. Tal vez solo estaba coqueteando con ella, después de todo, un devaneo para entretenerse durante su estancia en el campo. Supongo que solo usted puede juzgarlo, milord, respondió. Debería llevarse mi caballo, dijo él. Entonces una expresión de horror afloró en el rostro de él, como si acabara de declarar abierta y claramente delante de su madre y de la de ella que le gustaría meterse debajo de la falda de Gigi y quedarse allí para siempre. Se había esforzado por acordarse del temor de Gigi, llevando al caballo a paso de tortuga y atándolo lejos de ella. Sin embargo, ahora se había olvidado por completo. El corazón de Gigi se disparó. Por debajo de su elegante serenidad, estaba tan agitado como ella, posiblemente más. No monto, le recordó. Él respiró hondo, y aquella audible exhalación era lo más cercano a reconocer su incomodidad que probablemente conseguiría de él. ¿Por qué no? Preguntó él de nuevo, frío y controlado. No puedo creer que su madre omitiera las lecciones ecuestres. Ella se encogió de hombros. No lo hizo. Decidí no montar. Dígame por qué. Me parece que disfrutaría montando, disfrutaría del control y la libertad que ofrece. Sí que había disfrutado, sin duda. Le encantaba montar. Hasta que se cayó por segunda vez y se rompió 3 costillas y el brazo derecho por 2 sitios. Me dan miedo los caballos. Eso es todo. Pero, ¿por qué le dan miedo? Son unas criaturas mucho más dables y razonables que las duquesas viudas. De estas no tiene miedo, según me han dicho. Sin duda, sabía soltarle la lengua, con su interés amable, persistente, y según todas las apariencias, genuino. Interés no por su dinero, porque ya había intentado dárselo. Interés en ella. Me caí 2 veces. Me hice bastante daño la segunda vez. Pero él siguió moviendo la cabeza, escéptico. Habría vuelto a montar a caballo antes de que los médicos la dejaran levantarse de la cama. ¿Qué pasó realmente? No era asunto suyo. No tenía nada que ver con él. Por lo menos no mientras siguiera considerándose prometido a otra. Abrió la boca para decirle exactamente aquello, pero se oyó a sí misma diciendo: un cazafortunas decepcionado. Estaba furioso con mi madre por mantenerlo a distancia y decidió hacérmelo pagar a mí. Cogió lo poco que le quedaba en la cartera y sobornó al mozo de cuadra. Y cuando la primera caída no le causó daños, porque cuando se partió la cincha de la silla, acababa de frenar al caballo y solo resbaló y cayó sobre algo blando, aquel hombre lo intentó de nuevo. Tuve suerte. Los médicos dijeron que podía haberme roto la columna y quedar confinada en una cama para el resto de mi vida en lugar de solo 2 meses. El señor Henry D., el que hubiera podido ser el autor de la invalidez de Gigi, fue arrestado 2 días después con cargos que no tenían relación alguna con sus accidentes. Al parecer, estaba tan desesperado por conseguir fondos que había intentado envenenar a su tía viuda para hacerse con los pocos cientos de libras que le prometía en su testamento. Murió mientras estaba en prisión. Lord Tremaine escuchaba con gran atención. Por su solemne mirada, Gigi no sabía si sentía repugnancia o tristeza. Ya se estaba lamentando de su franqueza. ¿Qué había sacado con contarle esa fea historia? Por favor, espere aquí, dijo él. Solo tardaré 1 minuto.
regresó llevando el caballo detrás de él. Para ser un hombre tan alto se movía con elegancia natural, y su paso, en apariencia pausado, salvaba la distancia rápidamente. Sus altas botas de montar le llegaban a la mitad de los muslos. Gigi tuvo que ejercer un considerable control para no seguir la línea de sus pantalones beige y quedarse mirando donde no debía. ¿Viene a dar un pequeño paseo conmigo?, preguntó, con una gran solicitud que no le reveló nada. Por supuesto. No comprendía qué quería, pero no le importaba. Haría casi cualquier cosa con él, incluyendo perder la virginidad, solo con que se lo pidiera, con o sin contrato nupcial. Desde que lo conocía, cada mañana se despertaba con un dulce y desgarrador dolor en el corazón, el gozo y el abrumador miedo de estar enamorada, sin saber cómo conseguiría llegar al final del día sin él, sin saber cómo lograría sobrevivir a otro encuentro con él. El terreno se elevaba y luego se allanaba, convirtiéndose en un prado, gris y amarillo en invierno, con densos bosques a ambos lados. Caminaron hasta llegar a una vieja posta que no se había usado desde hacía años. Allí, Lord Tremaine se detuvo, ató el caballo, le quitó la silla y los correajes, y lo dejó todo con cuidado en el suelo. ¿Qué hace?, le preguntó, empezando a desconfiar. ¿Es que alguien va a montar a pelo? Acérquese, le pidió. Quiero que me mire. Como si pudiera hacer otra cosa mientras él estaba cerca. Camden miró los ojos y las orejas del semental, le pasó las manos por las patas y le levantó e inspeccionó las pezuñas una tras otra. La verdad es que deberíamos venderlo, dijo. Carrington tenía buen ojo para los caballos, demasiado bueno para sus finanzas. Cogió la manta, la alisó y la colocó en el lomo del caballo. Luego puso los estribos encima de la parte de atrás de la silla y dobló la cincha hacia arriba para que ninguna de las dos cosas golpeara al caballo mientras le colocaba la silla. Solo entonces levantó la silla en alto y la puso sobre el caballo, con la misma suavidad con que pondría a un bebé en su Moisés, colocando el arzón un poco alto sobre la cruz para que, cuando el jinete se acomodara en la silla, se deslizara hasta su sitio manteniendo el pelaje del caballo en la dirección apropiada. Estaba asombrada. Nunca había visto que los caballeros hicieran nada físicamente más exigente que levantar una escopeta de caza. Sin embargo, aquí estaba él, realizando el trabajo de un mozo de cuadra como si ya lo hubiera hecho cientos de veces. Había pulcritud y eficacia en sus movimientos, completaba cada tarea de forma rápida, atenta y precisa. Empezaba a comprender su aplomo, era más que confianza innata, era también conocimiento y experiencia. Venga a tocar la cincha, le ordenó. Ella obedeció. La correa era fuerte y estaba en buen estado. Le hizo comprobar las correas y verificar con sus propios ojos que todo estaba adecuadamente sujeto a la silla. Solo entonces pasó la cincha y la ciñó, cerciorándose de no apretarla demasiado al caballo, de que quedara espacio para pasar dos dedos entre la cincha y la barriga del animal. Ella miraba sus manos, tan capaces, hábiles y diestras, e imposiblemente eróticas dentro de aquellos guantes de piel negra, suaves y ajustados. Se colocó junto a la cabeza del caballo e hizo que éste levantara las patas delanteras, primero una y luego la otra, para acomodar la silla y alisar las arrugas de la manta. Cuando por fin quedó satisfecho de que el caballo estaba bien ensillado, le volvió a poner la brida, para que ella viera que había tomado todas las precauciones, que había observado de forma impecable todos los procedimientos. «Sabe qué quiero que haga, ¿verdad?», le dijo con una leve sonrisa. No tiene miedo de los caballos. Tiene miedo de las personas que desean hacerle daño. Gigi se encogió de hombros. ¿Qué diferencia hay? Él le tendió la mano. Me gusta verla intrépida, sin temor a nada. Los recuerdos de la caída llegaron sin que los llamara. Sintió aquel instante interminable de terror y pánico, la sacudida, el grito desgarrándole el pecho, sintió el deseo de no dejar la cama nunca más, entregarse al aturdimiento causado por el láudano. Fue este incidente, más que ninguna otra cosa, lo que la convenció finalmente de hacer un casamiento tan alto como el cielo. No sería víctima de su fortuna. Casaría, en lugar de ser casada. 3 meses más tarde, había completado la compra de Briarmeadow. Pocas semanas después, había lanzado la primera andanada contra 12 Pillars. Puso la mano sobre la de Lord Tremaine. Él se la estrechó brevemente, sin apartar los ojos de los de ella. ¿Dispuesta? No es una silla de mujer. Algo me dice que sabe montar a horcajadas, respondió él, con una confianza absoluta en su intuición. Vamos.
Solo 50 metros. Un paseo corto y tranquilo. Sostendré las riendas. Sabía lo que él quería. Quería que venciera su miedo y quería ser él quien la ayudara a alcanzar esta laudable meta. De haber sido otro quien la hubiera llevado hasta ese punto, habría respondido al reto simplemente porque se negaba a mostrar tanta debilidad. Pero con él era diferente. No tenía miedo a que la viera menos que invencible. Ante él, de alguna manera, parecía permisible mostrarse franca, decepcionada y, a veces, incluso aprensiva. Montaría aquel caballo porque quería complacerlo, quería que pensara que había logrado una mejora material en su vida. Y quizá, solo quizá, conseguiría recorrer los 50 metros si se agarraba fuerte, apretaba los dientes y rezaba a cualquier deidad que tuviera un poco de compasión por las mujeres solitarias y arrogantes. Prometo no quedarme embobado mirando sus finos tobillos, dijo él, alegremente. Si eso es lo que la preocupa. No debería mencionar mis tobillos. Y no puede decirse que sean lindos. Además, las botas que llevaba no eran en absoluto de esas de cordones elegantes, llenas de ojetes, destinadas a hacer que a un hombre le flaqueen las rodillas y, por casualidad, las ve por un momento asomando por debajo del borde del vestido. Eso lo decidiré yo. Bien, ¿vamos allá? De acuerdo, 50 metros. La admiración que había en sus ojos casi hacía que aquella insensata empresa valiera la pena. Él apoyó una rodilla en el suelo y enlazó las manos. Gigi soltó aire, larga y entrecortadamente, cogió las riendas con una mano, el pomo de la silla con la otra y puso el pie izquierdo en sus manos. Él le dio un fuerte impulso. Ella pasó la pierna derecha por encima de la grupa del caballo y se encontró sentada en la silla. El caballo bufó y rebulló. Ella soltó un chillido y se lanzó desesperada en busca de las riendas. Él le cogió los brazos justo a tiempo. Despacio, murmuró él, no estaba segura de si al caballo o a ella. Despacio. Luego levantó los ojos hacia ella, los ojos más tranquilizadores en los que se había mirado desde que murió su padre. No se preocupe. No dejaré que corra ningún peligro. Debería haberle pedido que fuera mi caballerizo en lugar de mi marido. Él se limitó a sonreír. Sujétese. Condujo el caballo a paso lento. Dios santo, el suelo debía de estar 15 metros más abajo y cada vez se alejaba más. Había olvidado cómo era estar sentada a tanta altura encima de un enorme caballo. Sabía que el movimiento del caballo era suave y tranquilo debajo de ella, pero se sentía como si estuviera encima de un potro salvaje, a punto de ser lanzada por los aires en cualquier momento. Sintió un principio de náusea en el estómago. Quería rodear el cuello del caballo con los brazos, pegar las piernas alrededor de su barriga y agarrarse con todas sus fuerzas, quería bajarse en aquel mismo instante. En realidad, usted no es Lord Tremaine, ¿verdad? Dijo, buscando desesperadamente una distracción. Es un mendigo que se parece a él y los dos han decidido cambiar de papel, engañar a todo el mundo y pasárselo en grande. Él se echó a reír. Bueno, soy un mendigo, un don nadie empobrecido, como usted tan acertadamente, salvo que estoy emparentado con todas las casas reales de Europa. Así que, de vez en cuando, me pongo mi ropa elegante y salgo a tomar champán con mis nobles primos. Otras veces, me pongo mis andrajos y trabajo en el establo. La verdad es que ni siquiera deberíamos tener caballos. Pero mi padre decía que igual podíamos dejar de llevar sombrero y zapatos. Fue un ahorro que no logré convencerle que hiciera. Su respuesta fue tan pasmosamente franca que, por un momento olvidó el miedo a su inminente caída. ¿Y sus padres permitieron esta locura? Se hicieron los sordos y fingieron que, de alguna manera, era capaz de llevar la casa mejor y con menos gastos, sin llegar a ensuciarme nunca las manos. Y organizar apuestas en cualquier liceo donde diese la casualidad que asistiera a clase. ¿Apuestas? Juegos que se desarrollan según probabilidades. Es decir, podía prometer un premio de, digamos, 1 libra y cargar a mis compañeros de clase, en especial a los que tenían problemas con las matemáticas, un chelín por cada uno de mis intentos de colocar 6 monedas con la cara hacia arriba con los ojos vendados. Yo siempre ganaba. Dios santo, exclamó. ¿Nunca lo pillaron? ¿Por tener unas cuantas monedas en el bolsillo? Soltó una risita. No. Era el joven más cortés, virtuoso y prometedor que cualquier profesor haya visto jamás. Había una picardía encantadora en su voz. Era cortés, virtuoso,
por lo que ella sabía, e infinitamente prometedor. Pero también era inteligente, astuto y dispuesto a apartarse un poco de las reglas. ¿Por qué los hados la tentaban de esa manera? ¿Por qué tenía que ser tan maravillosamente perfecto para ella y, sin embargo, tan absolutamente imposible de conseguir? ¿Hay algo que no pueda hacer? No, respondió él, riendo. Pero hay cosas que no hago muy bien. Soy un cocinero horrible, por ejemplo. Lo intenté, pero mi familia se negó a comer mis frugales platos. La idea la escandalizó. Incluso antes de convertirse en Lord Tremaine, ya era primo de duques y príncipes. Ese hombre, cuya sangre era tan azul que probablemente era índigo, había trabajado en unos fogones y, con éxito o sin él, había elaborado por lo menos una comida completa. ¿Qué vendría a continuación? ¿El príncipe de Gales tendería vías de ferrocarril con sus propias manos? Se le ocurrió una idea todavía más escandalosa. ¿Pensaba en trabajar para vivir? Sí. Pero últimamente no estoy tan seguro. Un título dificulta un poco las cosas, aunque solo sea un título de cortesía, por el momento. Supongo que administrar unas propiedades es una tarea noble y que exige mucho tiempo. Se encogió de hombros y rozó con su manga el borde de la falda. Pero no es lo que yo habría elegido. ¿Qué habría elegido? Ingeniería, respondió tranquilamente. Estudio mecánica en la École Polytechnique. Sus padres dijeron algo de física o economía. Mis padres siguen en la fase de negación. Creen que mecánica suena demasiado vulgar, demasiada grasa, humo y hollín. Pero, ¿por qué ingeniería? Su padre trabajó con docenas de ingenieros. Eran una tribu entusiasta y bastante resuelta, en apariencia sin nada en común con el elegante marqués que la acompañaba. Me gusta construir cosas. Trabajar con las manos. Hizo un gesto negativo con la cabeza. Manos. Al futuro duque le gustaba el trabajo manual. Bueno, no le diga a nadie lo que me ha dicho a mí, le advirtió. No lo entenderían. No lo hago. Solo se lo he contado a usted porque pasa tanto tiempo con sus contables y abogados como con su modista. Está influyendo para definir una nueva normalidad, igual que lo hago yo. Nunca había pensado en ella misma de esa manera. Era más bien que ignoraba, por idiosincrasia, los límites establecidos, en lugar de ansiar lo nuevo e inexplorado. Pero puede que fuera lo mismo y lo uno implicara lo otro. Lo miró su avance tranquilo y sin prisas, con la mano enguantada sujetando firmemente las riendas. Extendió la otra mano hasta las ramas bajas del viejo sauce, rozando las flexibles puntas. Empezó ella, pero no acabó. El viejo sauce. Estaban pasando junto al viejo sauce, y eso estaba por lo menos a un estadio de distancia de la posta. No lo podía creer. Sin embargo, al mirar hacia atrás, la posta, allá lejos, tenía el tamaño de un fósforo. Decía. La animó él, manteniendo su majestuoso paso. Ella volvió a mirar atrás para asegurarse de que sus ojos no la habían engañado. No había error. Había recorrido casi 200 metros, sus náuseas se habían disipado en algún momento del camino y las manos ya no se aferraban a las riendas, sino que las sostenían, casi despreocupadamente. No sabía cómo, pero mientras mantenía su animada conversación con él, había sucedido lo imposible. Había olvidado su miedo y su cuerpo se había relajado, acomodándose a un ritmo agradable y conocido. Me parece que hemos hecho más de 50 metros, murmuró. Él miró hacia atrás. Es verdad. Usted sabía que habíamos pasado los 50 metros hace rato, ¿verdad? No le contestó directamente. ¿Quiere que la ayude a desmontar? Quería. De repente se sintió mareada de nuevo, no por el miedo, sino por la excitante ausencia de él, igual que una buena salud parece una bendición y un milagro después de una larga y dolorosa enfermedad. No quería desmontar. Quería cabalgar, lanzarse a toda velocidad a una carrera desenfrenada. Él dio un paso atrás. Adelante, dijo. Así que lo hizo. Era maravilloso, una sensación tan nueva como los primeros brotes primaverales, tan ingrávida como caminar sobre el agua. Se entregó al momento, a la euforia de ser de nuevo joven y audaz. El caballo, como si percibiera su euforia, volaba. Si pudiera destilar las sensaciones que la inundaban, la precipitada carrera,
el sonido acompasado, terrenal de los cascos, golpeando debajo de ella, los densos bosques de hoja perenne que pasaban veloces en la periferia de su visión y el frío viento, absolutamente impotente contra el fuego de su exuberancia, tendría la esencia de la dicha. Se oyó reír, sin aliento, con un deleite incrédulo. Espoleó al caldillo para que corriera más, notando cómo su fuerza y su espíritu irradiaban dentro de ella, en cada órgano y en cada nervio. Solo tiró de las riendas, obligándolo a pararse, cuando el caballo empezaba a enfilar la siguiente pendiente, luego le hizo dar media vuelta. Lord Tremaine estaba allí, lejos. Él se llevó el pulgar y el índice a los labios y silbó, una nota aguda de celebración cómplice. Ella sonrió, sintiendo que su alegría le llegaba de oreja a oreja y respondió a su llamada galopando hacia él, como si ella fuera un caballero medieval en un torneo y él, el poste que tenía que alcanzar. Camden corrió hacia ella, ligero y ágil como una criatura de la sabana africana, y la alcanzó justo cuando ella aminoraba la marcha. Sacó los pies de los estribos y se lanzó a sus brazos, que la esperaban. Él encajó fácilmente el impacto de su ímpetu y su peso, alzándola en el aire y haciéndola girar. «Lo he hecho», exclamó ella, a voz en grito, entusiasmada y de una forma indigna de una dama. «Lo ha hecho», exclamó él casi en el mismo momento. Se sonrieron, con enormes sonrisas. Él la dejó en el suelo, pero no apartó las manos de su cintura. Ella, feliz, dejó también que sus manos siguieran apoyadas en sus hombros. «No podría haberlo hecho sin usted. No me dé alas, no soy tan modesto». Ella se echó a reír. «Excelente. Detesto la modestia con todas mis fuerzas». Y lo quería con locura. Él lo había conseguido. La había engatusado, la había camelado y seducido para que abandonara el exilio de todas las cosas secuestres que se había impuesto a sí misma y había restablecido un goce muy valioso en su vida. Sus manos se deslizaron hacia su cuello y luego, antes de darse cuenta, tenía su cara entre las manos, con las puntas de los dedos acariciándole el lóbulo de las orejas. Él se quedó inmóvil mientras la risa de sus ojos adquiría una intensidad oscura y callada, casi intimidatoria, si no hubiera empezado a morderse el labio inferior. Recorrió sus pómulos con el pulgar, dibujando su delicado contorno, sintiendo el peso y el ardor de su mirada fija y firme. Era, o debería ser, su momento, el encuentro de dos almas gemelas en un instante de gozosa camaradería. Abrió las manos, introduciéndole los dedos enfundados en guantes de cabritilla entre el pelo, haciéndole bajar la cabeza hacia ella. Lo deseaba. Lo necesitaba. Eran perfectos el uno para el otro. Un beso, solo un beso. Y también él lo sabría no solo en lo más profundo de su corazón, sino sobre todo en su cabeza. No la detuvo. Se amoldaba a la suave presión de sus manos, mirándola con un asombro casi ofuscado. La más absoluta dicha estalló en su interior. Había visto la luz. Por fin había comprendido el esplendor raro, único que los unía. Se acercaron tanto que podía contar sus pestañas, y ya no se acercaron más. «No puedo», dijo él, con una voz apenas más alta que un susurro. «Estoy comprometido con otra». Su felicidad se transformó en frías dagas clavadas en el corazón. Sus brazos se paralizaron. Pero seguía sin dar crédito a lo que oía, como una madre que se niega a admitir la muerte súbita y sin sentido de su hijo. ¿De verdad quiere casarse con la señorita von Weppenburg? Le he dicho que lo haría, respondió, evasivamente. ¿A ella le importa? Gigi apenas podía impedir que su voz se tiñera de amargura. Él suspiró. A mí me importa. Gigi dejó caer las manos. El dolor que sentía en el pecho eran sus esperanzas reduciéndose a cenizas. Pero esas esperanzas seguían encendidas, eran puntos de una luz insoportable en medio de un montón de ascuas ardientes. ¿Y si no se hubiera comprometido con ella? ¿Y si mi fallecido primo hubiera elegido un medio menos fatídico de expresar su desdén por la gran ciudad de Londres? Sus ojos eran pura embriaguez, ternura funesta y melancólica resignación. La vida ya es lo bastante insoportable como es. No se atormente preguntándose, ¿y si? Las oportunidades que había perdido con la muerte de Carrington no la habían preocupado porque solo se trataba de títulos y privilegios, una alianza de negocios que había fallado. Era hija de un hombre emprendedor. Comprendía que ni siquiera los cultivos más cuidadosos rinden siempre los frutos que uno busca. Con Lord Tremaine había perdido toda la distancia y la perspectiva.
¿Ya le ha propuesto matrimonio a la señorita von Weppenburg? Lo haré. Se mostraba inequívoco. Cuando vuelva a tener noticias suyas. Lentamente, a regañadientes, ella empezó a comprender que, para bien o para mal, tenía el propósito de casarse con la señorita von Weppenburg. Ni la perspectiva de la riqueza ni la promesa del goce carnal lo harían apartarse del camino que había elegido. Toda su felicidad, algo que ni siquiera remotamente sabía que le importara, dependía de su respuesta. Y la había condenado a muerte. Igual podía haber disparado contra el caballo cuando galopaba hacia él en un éxtasis irresponsable. Estoy segura de que serán muy felices juntos, dijo. Toda una vida de entrenamiento bajo la señora Rowland apenas fue suficiente para obligar a que ese lugar común saliera de su garganta con cierta apariencia de dignidad. Él se inclinó y le tendió las riendas del caballo. El tiempo pasa volando. Llegará a casa más deprisa a caballo. La ayudó a montar. Se estrecharon la mano de nuevo y se desearon un buen día. Esta vez, él no se demoró al tocarla. 80 metros más allá, Gigi se dio cuenta de que Lord Tremaine no sabía exactamente dónde estaba la señorita von Weppenburg. La temporada anterior, la señora Rowland, en un arranque de generosidad, había invitado a la condesa y a la señorita von Weppenburg a asistir a una recepción al aire libre. Habían rehusado la invitación con una larga nota llena de pesar de Teodora, explicando que ya habían abandonado Londres. A Gigi le pareció extraño que un equipo que solo tenía en mente conseguir un matrimonio ventajoso se marchara antes del momento más fructífero del año para las proposiciones, finales de julio. No obstante, no se sorprendió cuando, más tarde, oyó rumores de que unas deudas acuciantes las habían obligado a dejar la ciudad antes de lo que deseaban. Tal vez, habían subestimado el coste de una temporada en Londres. Tal vez, esta era su práctica habitual y esa vez se habían equivocado al juzgar la paciencia de su casero y sus acreedores. Entonces no había sentido interés por averiguar cuál era exactamente el caso. Tampoco lo sentía ahora. Lo importante era que Lord Tremaine tenía tan poca información sobre el paradero y las idas y venidas de la señorita von Weppenburg en ese momento, como la propia Gigi. Y a juzgar por la vacía postura de la señorita von Weppenburg, él era de lejos el corresponsal más fiable de los dos. Una parte de ella retrocedió ante la dirección que seguían sus pensamientos. Más allá de este punto hay monstruos. Pero igual que no es posible detener una locomotora que va lanzada a toda velocidad con una simple valla de madera atravesada en las vías, sus ideas avanzaron, al ritmo insistente de, ¿y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y si la señorita von Weppenburg estuviera ya casada? ¿Y si Tremaine creyera, por alguna razón, que ese era el caso? No consideres esa posibilidad, suplicaba su buen sentido. No lo pienses siquiera. Pero su sensatez no era rival para el desgarrador dolor de su corazón, para su abrumadora necesidad de él. Podía soportar cualquier cosa solo para poder tenerlo durante un año, un mes, un día. Si él no le ofrecía esa oportunidad, entonces la crearía ella misma, por medios lícitos o ilícitos, al coste que fuera, aunque cayesen sobre ella todas las plagas de Egipto. Capítulo 7. 13 de mayo de 1893. El coche de punto se detuvo. Ya hemos llegado, caballero, dijo el cochero. Una larga hilera de Landos y Clarence bordeaba toda la acera alrededor de la residencia Tremaine. Al parecer, su esposa daba una fiesta a la que asistían unas 30 o 40 personas. Candem había estado ausente 4 días visitando a sus padres. ¿Es que ella celebraba ya su desaparición de la faz de la tierra? El mayordomo, aunque consternado por su regreso, lo ocultó hábilmente bajo una capa de puntillosa solicitud. Milord debe de estar cansado. ¿Milord querría tomar un baño? ¿Afeitarse? ¿Que le llevaran la cena a sus aposentos? Candem casi esperaba que le ofreciera una dosis de láudano, para que Milord cayera rápidamente en un profundo sueño, de forma que la soirée de Milady pudiera continuar sin obstáculos. ¿Se esperan más invitados?, preguntó. Debía de ser así, si iba a haber un baile. No, señor, respondió Goodman ceremonioso. Solo es una cena. Camden consultó la hora. Las 10:30. A estas alturas los invitados estarían en el salón, tanto los hombres como las mujeres, preparándose para despedirse en la siguiente media hora, para poder seguir con la ronda de bailes y soirees danzantes. Abrió la doble puerta del salón y lo primero que vio fue a su esposa,
espléndida con un exceso de diamantes y plumas de avestruz. Junto a ella había un hombre excepcionalmente apuesto que, con el ceño fruncido, parecía estar reprendiéndola. Ella lo escuchaba con una expresión de exagerada paciencia. Lentamente, de uno en uno y luego de dos en dos y de tres en tres, los invitados comprendieron quién era él, aunque ninguno lo conocía. El murmullo de las conversaciones se fue apagando, hasta que incluso ella tuvo que mirar hacia la puerta para ver qué era lo que había provocado el silencio. Sus labios se tensaron al descubrir su presencia, pero no dejó pasar ni un segundo antes de que una sonrisa alegre y falsa apareciera en sus labios, y se acercó a él. Camden, ya estás de vuelta. Ven, te presentaré a algunos de mis amigos. Todos se mueren de ganas de conocerte. Qué insolencia tan increíble. Qué desfachatez. Qué narices. Esperaba que a Lord Frederick le gustase llevar faldas. Camden cogió a su esposa por los codos, la acercó y la besó suavemente en la frente. Había oído decir que el suyo era el matrimonio más civilizado de toda la sociedad. Bien, ¿para qué iba él a contradecir esa opinión? Por supuesto. Estaré encantado. Siguiendo el ejemplo de Gigi, sus invitados lo recibieron amigablemente, aunque la mayoría no consiguieron actuar con su misma soltura. Ella le presentó al hombre apuesto de su tete a tete en último lugar y, para entonces, junto a él había una mujer alta y morena tan singularmente atractiva como él. Permítime que os presente a Lord Tremaine, dijo su esposa. Camden, Lord y Lady Brentwood. Así que este era Lord Brentwood, el caballero ideal, según la señora Rowland, y antiguo amante de Gigi. Es un placer, milord, dijo Lord Brentwood, con toda la untuosa inocencia de un hombre que nunca le hubiera puesto los cuernos a Camden. Camden descubrió que casi se estaba divirtiendo. Apreciaba un poco de farsa. Lo mismo digo. ¿No será usted el mismo Félix Brentwood que firmaba aquel fascinante artículo sobre la captura de cometas por Júpiter? Esto los desconcertó a todos, especialmente a Lady Tremaine. ¿También es usted un entusiasta de la astronomía, milord? Preguntó Lady Brentwood, con tono indeciso. Sin ninguna duda, mi querida señora, respondió Camden con una sonrisa. Su esposa miró incómoda a su antiguo amante. Los invitados, ante el dilema de tener que elegir entre ser los primeros en observar y chismorrear sobre la aparición de los Tremaine juntos, en público, o asistir a un baile no tan diferente de algún otro al que habían acudido 3 días antes, se olvidaron de marcharse. Camden no los decepcionó. Era un anfitrión encantador, pero mejor todavía, era franco en grado sumo. ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse en Inglaterra? 1 año, por lo menos. ¿Le gustaba su casa? Su casa, que le gustaba sobremanera, estaba en la Quinta Avenida, en Manhattan. Pero la residencia de su esposa le parecía muy agradable. ¿No tenía Lady Tremaine un aspecto magnífico esta noche? Magnífico era una palabra demasiado insípida. Conocía a Lady Tremaine desde que era prácticamente una niña y su aspecto siempre había sido espectacular. Conocía ya a Lord Frederick Stuart, ¿Lord qué? Después de la medianoche, y después de unos cuantos recordatorios intencionados de su esposa sobre sus siguientes compromisos, sus invitados se dispusieron por fin a marcharse. Lord y Lady Brentwood fueron los últimos en irse. Mientras Lady Brentwood salía afuera, Lord Brentwood se volvió, atrajo a Gigi hacia él y le susurró algo al oído, como si su esposo no estuviera a solo unos pasos de distancia. Ella se echó a reír con una súbita carcajada de regocijo, y empujó, literalmente, a Lord Brentwood a la calle. Déjame que lo adivine. ¿Te ha propuesto un menaje a Troyes? Preguntó Camden, sin darle importancia, mientras subían las escaleras uno al lado del otro. Félix. No. Desde que se casó, se ha convertido en un aburrido defensor del hogar y la familia. De hecho, antes de que tú llegaras, se ha pasado toda la noche argumentando muy fastidiosamente contra el divorcio. También ella fingió de una manera encantadora. Bien, si quieres saberlo, ha dicho, fóllatelo hasta dejarlo sin sentido. ¿Y vas a seguir su sabio consejo? Respecto a olvidarme del divorcio o a follarte. Dijo riendo, con su inconfundible aureola de atractivo sexual. En esta coyuntura no acepto los consejos de Lord Brentwood ni de nadie lo bastante estúpido para pensar que debería seguir casada contigo. Francamente, esperaba algo mejor de él. Freddie lo considera un amigo. Pobre Freddie, pensó él. Bien,
dijo ella mientras se disponían a irse cada uno por su lado, ¿debo esperar tu visita esta noche? Es poco probable. No quiero descomponerme el estómago. Pero estate atenta los próximos días. Ella puso los ojos en blanco. Se me hará muy larga la espera. Le había dicho lo mismo antes, una vez, el último día de su efímera felicidad. Entonces lo había dicho de verdad, con las mejillas arreboladas de placer y anticipación. A mí no, respondió él. Ella suspiró, un cansado aleteo en el aire. Vete al infierno, Camden. Capítulo 8. Diciembre de 1882. La carta de Teodora llegó con el correo de mediodía, 3 días después del encuentro de Camden con la señorita Rowland. La hoja de papel, perfumada de rosas, le notificaba su inminente boda con un noble polaco, inminente solo en el pasado. La carta había sido redactada 2 días antes de la boda, pero habían tardado otros 3 en enviarla. Camden no se podía imaginar a Teodora casada con nadie que no fuera él. En general, la gente la ponía nerviosa, hasta cierto punto, incluso él la ponía nerviosa, aunque le permitía que le cogiera la mano y la besara. Habría sido feliz apartada del resto de la humanidad, una reclusa musical en un chalet en lo alto de los Alpes sin más vecinos que las vacas de los pastos estivales. Ella le preocupaba. Pero incluso mientras se preocupaba, no podía contener el brote de excitación que las noticias engendraban. Deseo. Fascinada lujuria. Deslumbramiento sexual. La codicia, no importa el nombre que se le dé, sigue siendo rapacidad. Quería a la señorita Rowland, quería reír con ella, quería arder con ella. Y ahora podía hacerlo. Si se casaba con ella. El matrimonio, sin embargo, era un asunto serio, un compromiso para toda la vida, una decisión que no había que tomar apresuradamente. Trató de abordar el asunto de una manera racional, pero, como todos los jóvenes idiotizados y confundidos de deseo a cuyo club nunca creyó llegar a pertenecer, lo único en lo que podía pensar era en la pasión de la señorita Rowland en su noche de bodas. Probablemente sería ella la que acudiera a su habitación, en lugar de al contrario. Le permitiría que dejara todas las luces encendidas para poder devorarla con los ojos a sus anchas. Abriría del todo las piernas y luego lo rodearía, apretadamente, con ellas. Quizá incluso la hiciera mirar lo que le haría, para poder observar sus mejillas sonrojadas, sus ojos empañados de deseo y escuchar sus quejidos y gemidos de placer. Dios, le haría el amor días y días seguidos. Después de una noche de debate interno, durante la cual hubo mucho fantasear voluptuoso y muy poco debate sensato, Camden decidió dejar la elección en manos del destino. Si la señorita Rowland estaba de nuevo junto al arroyo ese día, le pediría que se casara con él antes de que pasara una semana. Si no, lo tomaría como una señal de que debía esperar hasta que acabara el siguiente trimestre, para tener tiempo de reflexionar con mayor seriedad. Se pasó el día entero a la orilla del riachuelo, caminando arriba y abajo, haciendo de todo excepto trepar a los árboles desnudos. Pero ella no acudió. Ni por la mañana ni por la tarde ni cuando el cielo ya era de un azul muy oscuro. Y fue entonces cuando comprendió que estaba loco por ella, no solo estaba inmensamente descontento con los hados, sino que además decidió que podían, todos, ir a ahogarse en una fosa séptica. Devolvió el caballo al establo y pidió que le prepararan un cupé de inmediato. El lacayo vaciló e interrogó con la mirada a Jiji. Apenas había tocado su plato. Ella lo apartó a un lado. El plato desapareció y fue sustituido por otro, una compota de peras. Jiji, casi no has comido nada, dijo la señora Rowland, cogiendo el tenedor. Pensaba que te gustaba el venado. Jiji cogió el tenedor y extrajo un trozo de pera del transparente almíbar. Su desazón era en extremo evidente. A su madre nunca le preocupaba que comiera tan poco. Todo lo contrario. Con frecuencia, la señora Rowland temía que el apetito de Jiji fuera excesivo, que sus corsés no se pudieran apretar lo bastante como para acercarse en un grado decente al talle de avispa. Jiji se quedó contemplando el tenedor y no consiguió realizar la sencilla tarea de llevárselo a la boca. Ya tenía el estómago revuelto. No tenía ninguna confianza en poder soportar aquel trozo de fruta empapado en azúcar. Dejó el tenedor. Esta noche no tengo hambre. Solo estaba aterrorizada. Lo que había hecho era algo carente de principios y muy posiblemente delictivo. Peor todavía, no solo había perpetrado un fraude, sino que había hecho una chapuza.
Se había mostrado demasiado impaciente, y había aplicado unos métodos demasiado toscos. Hasta un imbécil cualquiera podría captar el rancio olor de la villanía y seguir el rastro hasta su puerta. ¿Qué haría Lord Tremaine si se enterara? ¿Qué pensaría de ella? Entró un lacayo en el comedor y le dijo unas palabras en voz baja a Hallis, el mayordomo. Hallis se acercó a la señora Rowland. Señora, Lord Tremaine está aquí. ¿Debo decirle que espere hasta que acaben de cenar? Fue una suerte que Jiji dejara de fingir que comía, de lo contrario habría dejado caer cualquier cosa que tuviera en la mano. La señora Rowland se levantó, radiante de entusiasmo. Por supuesto que no. Iremos a recibirlo de inmediato. Ven, Jiji. Sospecho que Lord Tremaine no ha recorrido todo el camino para verme a mí. No cabía duda de que la señora Rowland oía campanas de boda. Pero el escándalo y la perdición dominaban la mente de Jiji. Viviría el resto de su vida como la señorita como se llame, aquella solterona demente vestida con su traje de boda, que dejaba que su propiedad se cayera a pedazos y contagiaba su amargura a todo el mundo. No tenía más remedio que seguir a su madre. Estaba sombría y triste como un soldado de a pie que no compartía el optimismo del general sobre la victoria y el botín y solo veía el baño de sangre que los aguardaba. Allí estaba, de pie en medio del saloncito, la personificación de sus deseos, el instrumento de su caída, el joven vástago cotizable que se ocupaba de los caballos y organizaba juegos de apuestas solo un poco sospechosos. Milord Tremaine, dijo la señora Rowland efusivamente. Como siempre es un placer verlo. ¿Qué le trae a nuestra humilde morada a esta hora tan inusual? Señora Rowland. Señorita Rowland. La miró. ¿Era un brillo de intenso deseo o de pesar? Les ruego que me disculpen por importunarlas a estas horas. Tonterías, respondió la señora Rowland, quitándole importancia. Sabe que siempre es bienvenido, a cualquier hora. Ahora, por favor, cuéntenos. La curiosidad me está matando. He venido para hablar en privado con la señorita Rowland, contestó Lord Tremaine, con una franqueza increíble. Con su permiso, por supuesto, señora Rowland. Por primera vez en su vida, Jiji se sentía mareada sin haber sufrido primero una conmoción. Había dos posibilidades, o había venido a denunciarla o a proponerle matrimonio. Por impensable que hubiera sido solo unos días antes, esperaba fervientemente que fuera lo primero. La castigaría como la escoria que era. Luego se marcharía y ella se encerraría en su habitación y se daría de cabezazos hasta romper la pared. Desde luego, accedió la señora Rowland, con una contención admirable. Se retiró, cerrando la puerta al salir. Jiji no se atrevía a mirarlo. Estaba segura de que solo eso, por sí mismo, delataba ya su culpabilidad. Él se le acercó. Señorita Rowland, ¿quiere casarse conmigo? Nunca en su vida había oído palabras más aterradoras. Sus ojos se encontraron. Hace 3 días estaba decidido a casarse con otra. Hoy estoy decidido a casarme con usted. ¿Qué ha pasado en este espacio de tiempo para hacerle cambiar de idea tan drásticamente? He recibido una carta de la señorita von Weppenburg. ¿Se ha casado con un miembro de la casa del príncipe de Logomirsky? No, no es verdad. Jiji había sacado aquel nombre de un libro sobre la nobleza europea que había encontrado en la colección de su madre. Estudió la nota de la señorita von Weppenburg y después compuso su engaño, incorporando cuidadosamente las medias disculpas y la impotente nostalgia de la señorita von Weppenburg. Luego se lo había llevado todo al guardabosque de Briarmeadow, un viejo que había sido falsificador en su juventud y que le tenía el afecto indulgente de un abuelo. Entiendo, dijo, débilmente. Así que ha decidido ser práctico. Supongo que se podría decir que parte de mi decisión ha estado motivada por el pragmatismo, dijo él, en voz baja, acercándose tanto que ella podía percibir el frío y vigorizante olor del invierno que todavía se aferraba a su chaqueta. Aunque le juro por mi vida que no puedo recordar ninguna de esas razones. Le levantó la barbilla y la besó. Había besado a otros hombres antes, a varios, cuando se aburría en los bailes o le irritaban las prohibiciones de su madre. Consideraba que era una actividad más extraña que interesante y, a veces, había estudiado al hombre que besaba con los ojos muy abiertos, calculando la magnitud de sus deudas. Pero desde el momento en que los labios de Lord Tremaine tocaron los suyos, se sintió perdida, como un niño que prueba un terrón de azúcar por vez primera, vencida por aquella dulzura.
Su beso era tan ligero como el merengue, tan suave como las primeras notas de la sonata Claro de Luna y tan intenso como las primeras lluvias de primavera, después de la interminable sequía del invierno. Mareada y asombrada, bebió su beso. Hasta que un beso ya no fue suficiente. Le cogió la cara entre las manos y lo besó a su vez, con algo que iba más allá del entusiasmo, algo que estaba más cerca de la desesperación, trémula y desenfrenada. Oyó el gemido apagado de su garganta, sintió el cambio físico que señalaba en él su excitación sexual. Él interrumpió el beso, la apartó y se la quedó mirando, respirando pesadamente, con dificultad. Dios mío, si tu madre no estuviera al otro lado de la puerta, parpadeó y volvió a parpadear. ¿Eso ha sido un sí? Aún no era demasiado tarde. Aún podía tomar el camino más noble, confesarlo todo, pedir perdón y conservar su propio respeto. Y perderlo. Si él sabía la verdad, la despreciaría. No podía enfrentarse a su ira. Ni a su menosprecio. No podía vivir sin él. Todavía no, todavía no. Le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la mejilla en su hombro. Sí. El gozo que sintió con su apasionado abrazo estaba impregnado de terror. Pero había hecho su elección. Sería suyo, para bien o para mal. Lo mantendría en la ignorancia tanto tiempo como pudiera. Y cuando estuvieran casados, miraría su cuerpo dormido, se maravillaría de la enorme suerte que había tenido y no haría caso de la invasión constante del miedo que le corrompía el alma. Camden no tenía ni idea de que fuera capaz de ser tan feliz. No era del tipo que extrae una alegría desenfrenada del latir del universo ni de otras tonterías por el estilo. Nunca se levantaba de la cama queriendo respirar profundamente la propia vida, un hombre pobre con padres bien intencionados pero ineptos que cuidar y hermanos más jóvenes que mantener no tenía tiempo para esos lujos tontos. Pero con ella a su lado, no podía menos que sentirse exuberante. Gigi poseía propiedades mágicas, fuertes y vigorizantes como un trago del mejor vodka y, sin embargo, lo mantenía siempre en un grado delicioso de embriaguez, ese punto escurridizo de equilibrio en el cual todas las esferas del cielo alcanzaban un alineamiento exquisito y a un mero mortal le brotaban alas. Durante las 3 semanas que duró su noviazgo, él la visitaba con una frecuencia que era positivamente indecente, iba a caballo hasta Briarmeadow por la mañana y por la tarde, y aceptaba la invitación de la señora Rowland para quedarse a tomar el té y la cena sin hacerse de rogar mucho, solo tras la consabida protesta de que no debía abusar demasiado de su amable anfitriona. Le encantaba hablar con Gigi. Su visión del mundo era tan negativa y carente de romanticismo como la suya. Estaban de acuerdo en que, en aquel momento, ninguno de los dos importaba nada, a que él no era más responsable de su linaje que ella de su herencia de millones de libras. Sin embargo, para ser una escéptica inveterada, era tan fácil de complacer como un cachorrillo. Los inadecuados ramos de flores que recogía del dilapidado invernadero de Twelve Pillars provocaban unas reacciones tan eufóricas que Julio César, en su triunfal regreso a Roma después de la conquista de la Galia, no habría podido sentirse más loco de entusiasmo. El anillo de compromiso, bastante modesto, que compró para ella con fondos que había ahorrado para su pasaje a América y su primer taller, que construiría según el modelo de Hervens, casi la hizo llorar. El día antes de la boda fue a su casa y pidió que se reuniera con él en el exterior. Nada de capa de un azul melancólico, esta vez ella apareció como una columna de fuego, con un manto de un intenso color rojo fresa, con las mejillas sonrosadas y los labios color vino a juego. Sonrió, como hacía siempre cuando se encontraba con ella. Era tonto, claro, pero era un tonto feliz. «Tengo algo para ti», dijo. Ella se rió, atolondrada, cuando abrió el pequeño paquete envuelto que dejó al descubierto un bollo de cerdo todavía caliente. «Ahora sí que he visto todo lo que había que ver. Seguro que ayer robaste hasta la última flor del invernadero». Miró alrededor con aquel aire travieso tan suyo, que era la señal de que pensaba acercársele y besarlo, y que se fuera al infierno todo el mundo que pudiera verla en su jardín delantero. La detuvo, cogiéndola por los brazos, de forma que no se pudiera aproximar más. «Tengo otra cosa para ti». «Ya sé que tienes para mí», dijo ella, con descaro. «Ayer no me dejaste que lo tocara. Hoy puedes tocarlo», susurró él. «¿Qué?» Después de todo, seguía siendo virgen. «Aquí fuera, donde todos nos pueden ver». «Oh, sí». Se echó a reír al ver su expresión de asombro y avergonzado interés. «No. Está bien. Entonces, cogeré el cachorro y me iré a casa». «¿Un cachorro?».
chilló ella, como la joven de 19 años que era. ¿Un cachorro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él sacó la cesta del coche, pero la mantuvo lejos de sus ansiosas manos, que querían cogerla. Me has dicho que no quieres tocarlo en público. Ella agarró el otro lado de la cesta. Vamos, dámelo. Dámelo. Por favor. Haré lo que quieras. Él se rió y cedió. Ella abrió la tapa de la cesta y asomó la cabeza marrón y blanca de un cachorro gales, que llevaba al cuello un lazo azul, ligeramente torcido, hecho con las cintas que Camden le había sustraído a Claudia. Jiji chilló de nuevo y sacó el cachorro de la cesta. El animal la miraba con ojos serios e inteligentes, no tan entusiasmado como lo estaba ella ante su encuentro, pero contento y obediente, de todos modos. ¿Es macho o hembra?, preguntó sin aliento, mientras le ofrecía trozos del bollo. ¿Qué tiempo tiene? ¿Tiene nombre? Camden echó una mirada a los testículos bien a la vista del cachorro. Puede que ella no supiera tanto como él creía. Es un macho. Tiene 10 semanas. Y he decidido llamarlo Creso en honor a ti. Creso, cariño. Acercó la mejilla al morro del perro. Te compraré un fantástico cuenco dorado para el agua, Creso. Y seremos los mejores amigos para siempre jamás. Por fin, volvió a mirar a Camden. Pero, ¿cómo sabías que siempre había querido un cachorro? Tu madre me lo dijo. Dijo que ella prefería los gatos y que tú te morías de ganas por tener un perro. ¿Cuándo? El día que nos conocimos. Después de cenar. Estabas allí. ¿No te acuerdas? Ella negó con la cabeza. No, no me acuerdo. No me extraña, estabas demasiado ocupada mirándome. Ella se llevó la mano a los labios, pero luego una lenta sonrisa se extendió por su cara. ¿Te diste cuenta? Sintió la tentación de decirle que ni siquiera en una velada memorablemente absurda en San Petersburgo, durante la cual tanto la anfitriona como el anfitrión intentaron seducirlo, se lo habían comido tanto con los ojos. Me di cuenta. Dios mío. Enterró la cara en el cuello del cachorro. Se había ruborizado y, que Dios lo ayudara, él tenía una erección del tamaño del condado de Bedford. Gracias, dijo ella, con la voz apagada por el pelaje de Creso. Es el mejor regalo que nadie me ha hecho nunca. Él se sentía emocionado y humilde. Me hace feliz verte feliz. Hasta mañana, entonces. Jiji se inclinó y le dio un beso dulce y lento. Se me hará muy larga la espera. Serán las 24 horas más largas de toda mi vida, dijo él, besándola una última vez en la punta de la nariz. Una eternidad. Las 24 horas siguientes resultaron ser exactamente eso, una eternidad en el infierno. Capítulo 9. 14 de mayo de 1893. Al principio, no fue consciente de la música. Jiji no estaba acostumbrada a oír música en su propia casa cuando no había pagado por ella. Dejó el informe que tenía en la mano y escuchó el débil pero inconfundible sonido de que alguien estaba tocando el piano. En su cesta, junto a la cama, Creso gimió, resopló y abrió los ojos. El pobre no dormía bien por la noche, tal vez debido a todas las siestas que hacía durante el día. Sacudió el cuello, se levantó sobre sus cortas patas e inició la laboriosa ascensión por la escalerilla construida especialmente para él, después de que ya no pudiera subirse de un salto a la cama con la única ayuda de la banqueta. Jiji apartó el cobertor y lo cogió. «Es ese estúpido marido mío», le dijo al antiguo cachorro. «En lugar de lanzarse sobre mí, se lanza sobre el maldito piano. Vamos a decirle que deje de hacer ruido». Su marido empezó a tocar algo dramático y violento mientras ella bajaba las escaleras, bon, 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 bin, 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 sin duda una pieza compuesta por el excesivamente sombrío Beethoven. Con un suspiro, Jiji abrió la puerta de la sala de música. Camden llevaba un batín de seda, tan elegante y oscuro como el propio piano. Tenía el pelo alborotado, pero por lo demás mostraba el aspecto serio y concentrado de un hombre con un propósito. Según la opinión general, era un hombre excelente, un hijo abnegado, un hermano afectuoso, un amigo leal, además de tener unos modales impecables. Y una vena de perversidad soterrada que había que vivirla para irla. «Te ruego que me disculpes», dijo ella, «pero algunos necesitamos dormir para poder levantarnos temprano por la mañana».
Dejó de tocar y la miró de una manera rara. Le costó un momento darse cuenta de que no la miraba a ella, sino a Creso. ¿Es Creso?, preguntó, frunciendo el ceño. Sí. Se levantó de la banqueta del piano y se acercó, estudiando a Creso, con un ceño cada vez más fruncido. ¿Qué le pasa? Ella miró al perro. No le parecía diferente de como era habitualmente. Nada, respondió con voz aguda, a la defensiva. Le gustaba pensar que le proporcionaba a Creso una vida feliz y cómoda. Está todo lo bien que un perro viejo puede estar. Creso tenía 10 años y medio y su pelaje, en un tiempo lustroso, estaba ahora apagado y gris. Tenía los ojos legañosos. Se tambaleaba, resollaba, se cansaba fácilmente y comía mal. Pero cuando tenía ganas, cenaba foie gras con champiñones salteados. Y cuando estaba mal de salud, lo atendía el mejor veterinario de Londres. Camden tendió la mano hacia Creso. «Ven aquí, viejo camarada». Creso lo miró con ojos somnolientos. No se movió, pero tampoco protestó cuando Camden lo cogió. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó. «Lo dudo mucho». Camden no hizo caso de su mordaz contestación. «Tengo 2 cachorros en Nueva York». Le hablaba a Creso. «Hannah y Bernard, un par de alborotadores. Les encantaría conocerte algún día». Gigi no entendía por qué una información tan trivial y corriente como que tuviera perros le causaba un dolor tan agudo. «Ya veo que no te acuerdas de mí». Rascó, nostálgico, el pelaje detrás de la oreja de Creso. «Te he echado de menos». «Me gustaría que me lo devolvieras», dijo Gigi, fríamente. La complació, pero no antes de abrazar a Creso y besarle la oreja al viejo perro. «Tu piano necesita que lo afinen. Nadie lo toca. Es una lástima». Volvió la cabeza y miró, apreciativo, el instrumento. «Un piano Erard se merece que lo toquen. Puedes llevártelo cuando vuelvas a Nueva York». Un regalo de divorcio. Lo había comprado como regalo de bodas para él. Pero no llegó hasta meses después de que él se hubiera marchado. Su mirada volvió a ella. «Gracias, puede que lo haga. En especial dado que ya tiene mis iniciales grabadas». Estaba tan cerca que se figuró que podía olerlo, el olor de un hombre después de medianoche, piel desnuda bajo el batín de seda. «¿Por qué no lo haces ya?», murmuró ella. «Todos estos jueguecitos sexuales no resultan muy atractivos en un hombre». «Sí, soy muy consciente de ello. Pero la verdad sigue siendo que me resisto a tocarte». «Apaga todas las luces. Finge que soy otra persona». «Eso sería difícil. Tiendes a hacerte oír». Ella se sonrojó. No pudo evitarlo. «Me coseré los labios». Él negó con la cabeza, lentamente. «No sirve de nada. Respiras, y sabré que eres tú». 10 años atrás lo habría tomado como una declaración de amor. Notó un dolor punzante en el corazón, un eco solitario. Él se inclinó. «Una pieza más y me iré a la cama». Mientras ella se marchaba, empezó a tocar algo tan suave y evocador como las últimas rosas del verano. Lo reconoció al segundo compás, Liebestraume. La señora Rowland y él lo habían tocado juntos aquella primera noche, cuando se conocieron. Incluso Gigi, pese a su falta de talento musical, podía tocar aquella melodía al piano con una sola mano. Sueño de amor. Lo único que nunca tuvo con él. La campaña de la señora Rowland para cortejar al duque había tropezado con un escollo. Durante un par de días, todo fue fantásticamente. Envió sin tardanza la caja de Chateau Lafite a Ludlow Court. Casi al momento, llegó una cortés nota de agradecimiento, acompañada de una cesta con confituras de albaricoque y melocotón, de los propios frutales de Ludlow Court. Luego nada. Victoria envió una invitación al duque para su próxima gala de beneficencia. Él le remitió un generoso cheque, pero rehusó asistir al acto. 2 días después, ella reunió el valor para pasar por Ludlow Court en persona, pero el duque no estaba en casa. Hacía 5 años que se había vuelto a establecer en Devon, en la casa de su infancia, que Victoria le compró a su sobrino. 5 años durante los cuales ella había observado las idas y venidas del duque. Sabía perfectamente que nunca salía a ningún sitio salvo para dar su paseo diario.
Así que no tendría más remedio que volver a interceptarlo durante ese paseo. Fingió estar examinando las rosas del jardín delantero, con un par de tijeras en la mano. No importaba que ningún jardinero que se respetara se dedicara a cortar nada a media tarde. El corazón le latía con fuerza cuando él dobló el recodo del camino a su hora habitual. Pero para cuando consiguió colocarse al lado de la pequeña verja, junto al sendero, solo recibió un «buenas tardes», sin que él se detuviera. Al día siguiente, lo esperó cerca de la parte delantera del jardín, sin mejores resultados. El duque se negaba a iniciar una conversación. Su comentario sobre el tiempo solo cosechó el mismo «buenas tardes» del día anterior. Después de eso, llovió durante 3 días. Él paseaba con impermeable y botas de agua, pero ella no podía, de ninguna manera, trabajar, o fingir que lo hacía, en medio de un aguacero. Apretó los dientes y decidió convertirse en una molestia todavía mayor. Pasearía con él. Ponía a Dios por testigo que embolsaría, ataría y entregaría a este duque a Gigi, por mucho que le costara a su dignidad. Vestida con un traje de paseo blanco y unas cómodas botas, esperó en la salita de delante del cottage. Cuando él apareció a lo lejos, doblando el recodo, saltó de inmediato sobre su presa, enarbolando su parasol con flecos de borlas. He decidido hacer yo también un poco de ejercicio, Excelencia. Sonreía mientras cerraba la puerta de la verja. ¿Le importa que pasee con usted? Él levantó un par de quevedos que llevaba al cuello y la miró, desde arriba, a través de los lentes. Dios santo, aquel hombre era un duque hasta en los menores gestos. No era extraordinariamente alto, no llegaba al 1,80 m, pero una de sus glaciales miradas haría que el coloso de Rodas se sintiera como un enano. No le dio un permiso explícito. Se limitó a dejar caer los quevedos y asintió. Señora, murmuró, y reanudó su paseo de inmediato, dejando que Victoria corriera tras él, apresurándose para atraparlo. Sabía, claro, que él caminaba deprisa. Pero no había sido consciente de lo rápido que andaba hasta que llevaba 10 minutos intentando alcanzarlo. Por un momento, deseó tener la tremenda estatura de Gigi en lugar de su propio y más discreto 1,58 m. Dejando de lado toda la contención propia de una dama, echó a correr, maldiciendo los estrechos confines de su falda y, al final, llegó a su lado. Había preparado varios inicios de conversación, retazos de trivialidades locales, pero para cuando acabara de enumerar un montón de interesantes detalles históricos relativos a la siguiente casa que daba al camino, estaría de nuevo a un par de metros por detrás de él. Y habiendo observado toda su vida una conducta muy propia de una dama, no estaba segura de poder hacer otra carrera sin expirar de apoplejía. Así que fue directa al grano. ¿Querría cenar en mi casa el miércoles, dentro de 2 semanas, Excelencia? Mi hija estará aquí de visita esa semana. Estoy segura de que le encantará conocerlo. Tendría que ir a Londres y traer a Gigi a rastras. Pero de eso ya se preocuparía más tarde. Soy muy maniático con las comidas, señora Cowland, y no suele gustarme nada que no haya preparado mi propia cocinera. Maldita sea. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Qué tenía que hacer una mujer para conseguir que entrara en su casa? ¿Bailar desnuda delante de él? Seguro que entonces se quejaba de vértigo. Estoy segura de que podríamos. Pero podría considerar la posibilidad de aceptar su invitación, si me concediera un favor a cambio. Si no fuera tan condenadamente agotador mantenerse a su paso, se habría parado en seco, estupefacta. Será un honor. ¿Qué puedo hacer por usted, Excelencia? Soy un admirador de la paz y la tranquilidad de la vida en el campo, como bien sabe, dijo. ¿Detectaba una sombra de sarcasmo en su voz? Pero incluso el más ardiente admirador de la vida en el campo, a veces echa de menos los placeres de la ciudad. Ciertamente. No he jugado desde hace 15 años. Este duque, un jugador. Pero si era un solitario, un estudioso de la obra de Homero, con la nariz siempre enterrada en viejos pergaminos. Entiendo, dijo ella, aunque no lo entendía. Oigo el canto de sirena de una mesa de paño verde. Pero no quiero ir a Londres para satisfacer mi capricho. ¿Sería tan amable de jugar unas cuantas manos conmigo? Esta vez sí que se paró en seco. ¿Yo? ¿Jugar? Nunca había apostado ni siquiera un chelín. En su opinión, jugar era casi lo más estúpido que una mujer podía hacer, aparte de divorciarse de un hombre que un día sería duque. Por supuesto, comprendería que tuviera objeciones a
Claro que no, se oyó decir. No tengo ninguna objeción en absoluto a hacer alguna apuesta inocente. A mí, me gusta que sea un poco más interesante, dijo él. 1000 libras la mano. Y yo admiro a los hombres que hacen apuestas altas, respondió ella, con voz aguda. ¿Qué le pasaba? Cuando aceptó renunciar a su dignidad, no había planeado entregar también hasta el último resquicio de sentido común. Y además, mentir directamente, elogiándolo por el rasgo más estúpido, más autodestructivo que un hombre puede poseer. Como le sucedía a todo buen protestante, llegaba un momento en la vida en que ansiaba poder hacer un simple viajecito al confesionario de los papistas para que la absolvieran de sus pecados. Muy bien, entonces. El duque de Perrin asintió, satisfecho. ¿Acordamos una fecha y una hora?